Visitar la capital de Hungría no está completo sin adentrarse en uno de sus lugares más singulares, de esos que pocos creerían que existen. Budapest ha hecho de sus bares en ruinas uno de los destinos más fascinantes para los viajeros, ofreciendo una experiencia inolvidable. Hoy exploraremos el más icónico de todos, Simpla Kert. Sean bienvenidos a un mundo donde el caos se convierte en arte y la decadencia cobra vida. En húngaro este tipo de bares se conocen como Roxkosma, que literalmente significan bar en ruinas. Mientras nos adentramos en Simpla Kert, les cuento que estos pubs han formado parte de la cultura de la bebida en Budapest por más de una década. Cada uno tiene su propio carácter, pero comparten un mismo sello distintivo, fachadas descuidadas y un aspecto algo sombrío que oculta el estallido de colores y energía que aguarda en su interior. Lo primero que vas a notar al cruzar las puertas de cristal de Simpla Kert es la penumbra. Es una sensación extraña, como si de repente hubieras entrado en otra realidad, sin importar la hora del día. Luego tu vista se perderá en el mobiliario ecléctico. Las luces son de neón multicolor, las bolas de discoteca, hay televisores de los años 90 y las plantas que cuelgan del techo. Es una sobrecarga sensorial en el mejor sentido de la palabra. Simpla Kert no solo es un bar en ruinas, es un pionero en su estilo y en una experiencia que desafía cualquier expectativa. Además de ser un pub, el espacio alberga mercados, cafeterías, tiendas de recuerdos y rincones inesperados que podrás descubrir en un paseo matutino. Su aparente caos es en realidad un cuidadoso equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, lo casual y lo extraordinario. El ambiente de Simpla Kert es un mercado festivo que contrasta con el misterio de su interior. Todo aquí tiene una segunda vida, los muebles de segunda mano, los objetos recogidos de la calle, los detalles que otros considerarían basura, pero que aquí se transforman en arte. Lo que alguna vez fue un edificio abandonado del siglo pasado, ahora es el emblema de la escena cultural de Budapest. Y todo comenzó aquí, en el Distrito 7. El espacio en este edificio parece un laberinto. Cada pasillo lleva un nuevo rincón, cada esquina un espacio inesperado. Algunos salones no parecen conectar con nada, pero al mismo tiempo lo hacen con todo. Este maravilloso caos es parte de la esencia underground que define a Budapest, una ciudad multicultural con una personalidad vibrante y cambiante. Simpla Kert es entonces un testimonio de cómo la ruina puede convertirse en arte y cultura. Su historia comienza en el Distrito 7, como les decía antes, donde comunidades judías vivieron hasta la Segunda Guerra Mundial, que la dejó en una zona de escombros. Durante décadas las grandes casas y fábricas permanecieron abandonadas hasta que, a mediados de los años 90, un grupo de visionarios decidió darles una nueva vida. Así nació el concepto revolucionario que se extendería por toda la ciudad. Y así en este trayecto es fácil perderse en los detalles de Simpla Kert. Originalmente abrió en el 2001 como una cafetería interior, pero la verdadera revolución de los pubs en ruinas llegó un año después, en el 2002, cuando se trasladó a su actual ubicación en la calle Kaczynski 14. En su origen este edificio fue una fábrica de estufas, pero pronto se convirtió en Simpla Kermosi, un cine al aire libre donde se proyectaban películas independientes. De sus inicios han pasado ya 23 años y esta antigua fábrica es ahora el bar en ruinas más famoso de Budapest, pero Simpla Kert es mucho más que un simple lugar de ocio. Es un espacio donde la creatividad nunca se detiene y a donde a cualquier hora del día siempre hay algo para hacer,
como tomar un café, escuchar música en vivo o simplemente pasear y dejarse sorprender. Este edificio, que ha sido transformado en un bar, también permite sumergirse en la cultura alternativa y transgresora de Budapest, una ciudad que ha experimentado enormes cambios desde sus primeros clamores de libertad en los años 90. Simplaquer me recuerda que la locura muchas veces es incomprendida hasta que se vive. Tal vez algunos retroceden al ver su entrada, perdiéndose la oportunidad de descubrir un lugar que desafía toda lógica y que, como otras tantas cosas que les he mostrado en mi canal, demuestra que las apariencias pueden esconder grandes sorpresas. Avanzar por Simplaquer es como recorrer un mundo en constante transformación. Los espacios que a simple vista parecen abandonados cobran vida al caer la tarde, y describir su atmósfera con palabras resulta un verdadero desafío. Al caminar por estas dos plantas te vas a topar con pasillos y escaleras que llevan a habitaciones de distintos tamaños, cada una con su propia temática. La decoración es un collage de objetos reutilizados y, si prestas atención, cada rincón va a despertar en ti una sonrisa, una mirada de asombro o incluso una reflexión sobre el propósito de cada elemento. Una de las novedades que tiene este lugar es que venden música independiente. Es un dispensador de música, por ejemplo, selección de Budapest, venden los conciertos, venden los grupos alternativos de aquí. Entonces apoyan los sellos independientes y los grupos. También hay exhibiciones de lo que son carteles y afiches. Miren las sillas, es que aprovechan hasta los neumáticos. Miren, aprovechan hasta los caballetes que han desechado de coliseos deportivos. Todo es aprovechable aquí. Es una cultura sostenible. Las bolitas de discoteca. Es que todo es un caos y a la vez resulta muy llamativo observarlo. Los bares tienen diferentes tipos de baños. Este es para mujeres. Miren la señaléctica que hay. No voy a entrar a ellos, son una locura. Por acá hay personal solamente autorizado. Esto es como una especie de laberinto. Miren los salones que hay para sentarse. Sillas hechas hasta con restos de palas de esquí. Iluminado muy tétrico, parecieran como cuartos, como jaulas. Este es un sitio que, si les gusta lo diferente, lo van a disfrutar, porque en todo me parece que hay harta, hay naturaleza, hay sostenibilidad. A diferentes horas del día tiene su encanto. A esta hora del domingo me gusta más porque se puede ver con calma, no está lleno de tanta gente. Los que estuvieron ayer seguramente estarán pasando la resaca, y son los bares. En este momento los están arreglando y a mediodía empezará a llegar la gente. En la parte de abajo hay un mercado de productos orgánicos. Entonces les voy a seguir mostrando este lugar. Entre los espacios más llamativos están los salones superiores de los bares, donde las paredes están cubiertas de firmas, grafitis
y hay una saturación de objetos que para algunos son arte y para otros simple acumulación. Mientras recorro estos ambientes en un tranquilo domingo, veo como algunos bares de la parte superior aún están cerrados por la hora, pero los espacios abiertos reflejan esa mezcla de irreverencia y calidez que caracteriza a Simpla Kert. Budapest a lo largo de los años ha cambiado como Simpla Kert, ya que cada cambio parece fortalecer su conexión con las comunidades, promoviendo prácticas sostenibles y atrayendo a más visitantes entusiastas. El secreto se reveló a los turistas hace tiempo, convirtiéndose este bar en una parada obligatoria para quienes visitan la capital húngara. Budapest es conocida en Europa, por cierto, por esa vibrante vida nocturna, atrayendo a británicos y alemanes que buscan celebrar despedidas de soltero en sus bares en ruinas, entre los cuales Simpla Kert brilla como uno de los favoritos. Recorrer cada uno de estos lugares en Simpla Kert parece como un juego de acción, como de pasillos y no sabes lo que vas a esperar encontrar. No voy a pasar por aquí porque recién han trapeado, pero ahí pueden ver uno de los bares que hay en este sitio. Me quedo en lo que es esta zona de mesas y recibidores. Si han seguido mi canal, sabrán que tengo una debilidad extrema por los mercados, y aquí he encontrado un detalle que refuerza mi entusiasmo. El primer domingo de cada mes, este bar alberga un mercado de agricultores y emprendedores, donde se pueden encontrar desde pan recién horneado hasta cremas orgánicas y trufas. Además, una vez al mes, el lugar organiza eventos especiales como jornadas de adopción de perros, mercados de moda y ferias vintage, ampliando su propuesta más allá del entretenimiento nocturno. Lo que hace a Simpla Kert especial es no solo un lugar para tomar algo, sino un verdadero centro cultural. Además de los mercados y eventos dominicales, aquí se pueden disfrutar de conciertos en vivo, grabaciones musicales, exposiciones de arte y hasta proyecciones de cine al aire libre. Todo el sitio es una gran obra de arte colectiva con nuevas sorpresas en cada rincón. En cada nuevo espacio que descubro, la sorpresa no deja de aparecer. En un bar en particular, el techo y las paredes están saturados de cables y pantallas electrónicas, algunas aún funcionando, otras convertidas en peculiares lámparas. Los colores vibrantes y los reflejos de la luz hacen que sea difícil percibir si aún es de día afuera, mientras la música electrónica suave que suena de fondo completa esta experiencia inmersiva. Cada salón cuenta su propia historia y ofrece una nueva experiencia. Si visitan Simpla Kert, mi consejo es que lo hagan en dos momentos distintos. Durante la mañana, en domingo, cuando el ambiente es más tranquilo y permite apreciar los detalles del lugar sin el bullicio de la multitud. Y por la noche, cuando el sitio cobra vida con una atmósfera bastante interesante. Más adelante, en otro capítulo, les mostraré este bar en su versión nocturna, dentro de la Budapest Underground que tanto me fascina, con otros lugares sorprendentes por descubrir. Si deciden venir a Simpla Kert, deben saber que se encuentra en la calle Kazinji, en el número 14, en el corazón del barrio judío de Budapest. Esto está en el distrito 7 y es muy fácil llegar, ya que hay estaciones de metro y tranvía cercanas como Astoria, Blaha Luxa, y la parada de autobús más próxima es Urania.
Quizás nunca habían escuchado el concepto de bares en ruinas, pero Simplakert, con más de 20 años de historia, ha sido el precursor de muchos otros bares similares en Budapest. Hoy en día la ciudad cuenta con más de una docena de estos espacios y su influencia ha trascendido fronteras, inspirando bares de estética vintage en países como Eslovenia y Rumania. En futuras historias les mostraré algunos de estos sitios, pero por ahora seguimos disfrutando de esa belleza inusual y la energía vibrante de Simplakert en Budapest. Esto es Simplakert, uno de los bares ruina o bares basura que hay en Budapest. Hay más de 10, supuestamente hay 15 y hay como 5 en esta zona en Kaczynski, distrito 7, distrito 8 de Budapest. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que les haya gustado este recorrido y les haya llamado la atención. No todo lo que es ruina es porquería. Aquí se vive con un ambiente muy hippie, muy lounge y es algo desconocido de esa Budapest underground que se encuentra. Un gran saludo, hasta pronto y cuéntenme en los comentarios qué les parece. Chao.